minuto. Recording in progress. Vamos a grabar la clase. ¿Sí? Compartimos pantalla. E iniciamos la clase de hoy. Bueno, la clase pasada seguimos desarrollando el modelo de vehículos y en este caso estuvimos viendo toda la implementación de la jerarquía de herencia que se desprendía a partir de la clase vehículo y sus subclases autos, camión, remolque, frigorífico, y eso nos permitió ir desarrollando una serie de conceptos, particularmente todos los conceptos vinculados a herencia, el uso del calificador protected, el uso de las clases y métodos abstractos, ¿sí? Y a partir de ahí los conceptos de ligado dinámico de métodos, de redefinición de métodos y de polimorfismo. Esto es un poco todo lo que habíamos estado viendo la clase pasada. Es importante que diferencien bien el concepto de redefinición o sobreescritura de métodos del concepto de sobrecarga de métodos. Un método estaba reescrito o redefinido cuando en una subclase, en una jerarquía de herencia, yo reescribía o sobreescribía o redefinía un método que había sido declarado previamente en la superclase. Es decir, la redefinición de métodos o la sobreescritura de métodos siempre se da en una jerarquía de herencia, donde en una clase que hereda de otra se reescribe o se redefine un método heredado. Ya vamos a ver enseguida algunos ejemplos de esto. Por el otro lado, un concepto diferente es el de sobrecarga de métodos. ¿Dónde habíamos visto sobrecarga de métodos? Cuando en una misma clase, no importa si es una superclase, una subclase en una relación de herencia o cualquier tipo de clases, yo tengo un método que está repetido, por así decirlo, está sobrecargado o repetido, y obviamente para que se pueda saber a cuál de los dos métodos estoy llamando, tienen que tener distinta lista de argumentos. Esto habíamos estado explicando estos conceptos también en las clases pasadas. En la clase de hoy vamos a volver sobre este modelo. No vamos a agregar conceptualmente nada nuevo a lo que hemos estado viendo, pero vamos a ir profundizando algunos conceptos que yo había introducido más rápidamente para irlos, o muy a modo teórico, para irlo poniendo más en claro en el código, ¿sí? Entonces, lo primero en lo que voy a profundizar es la diferencia entre el constructor super y el uso del constructor dis, o las referencias super y dis, pero usadas como constructores, ¿sí? Vamos al código de nuestro modelo. El uso de super lo hemos visto ampliamente, es la llamada en la primera línea que se hace en el constructor de una subclase para invocar al constructor de superclase. Así, si en la clase frigorífico, por ejemplo, que estamos ahora, están viendo bien la pantalla del código, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si en la clase frigorífico que estamos ahora llamábamos a super, y entre paréntesis pasamos una lista de argumentos, lo que estamos llamando es al constructor que se ha definido para esta lista de argumentos en la superclase de frigorífico. ¿Cuál es la superclase de frigorífico? La clase camión. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en esta línea con la llamada al constructor super es llamar al constructor de camión, ¿sí?, que recibe estos argumentos. Es decir, estábamos ejecutando este método. Y de esa manera habíamos usado intensivamente esta llamada, esta referencia al constructor de la superclase en cada una de las clases que eran subclases en este modelo de herencia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la clase auto, llamábamos con super al constructor de la superclase de auto, que es vehículo. Entonces, en vehículo, si lo ven, tenemos definido un constructor, ¿sí?, con esos atributos, y a este constructor estamos llamando al invocar a super.
Lo que vamos a explicar ahora es el uso de la referencia o del constructor this, o la referencia this, para invocar al constructor de la propia clase. ¿Sí? Esto no lo hemos hecho. Entonces, aquí, como lo pide este comentario que yo me dejé como una ayuda a memoria en el código, me dice implementar un constructor alternativo, es decir, otro constructor distinto a este constructor de inicialización de parámetros que ya teníamos. Más que alternativo, deberíamos llamarle un constructor sobrecargado, porque es otro método con el mismo nombre, constructor vehículo, pero que va a recibir una lista distinta de argumentos que me permita ilustrar el uso de esta referencia o llamada al constructor de la propia clase, del objeto activo, la instancia activa de esta clase. Entonces hagamos eso. Es un constructor sobrecargado, es decir, que es un constructor de la clase vehículo. Obviamente voy a poner public vehículo. Dije que tiene que tener una lista distinta de argumentos, porque si no, cuando yo lo llame o lo invoque, ¿cómo voy a diferenciar si estoy llamando a este o a este otro? Todo método sobrecargado se diferencia la llamada a uno y a otro por la lista de parámetros. Entonces vamos a suponer que aquí voy a pasarle la marca, ¿sí? Voy a pasarle el propietario en vez de pasarle el título. Voy a pasarle un motor, porque eso tenía que estar antes, y no paso el número de chasis, ¿sí? Entonces, en este constructor, lo único que yo voy a hacer es invocar a otro constructor de la propia clase. Voy a invocar al constructor que tenía definido previamente. ¿Cómo puedo hacer eso? Llamando con this a un constructor de esta, eso es this, propia clase. ¿Qué le tengo que pasar? Y si quiero llamar a este constructor, le voy a pasar los atributos que espera este constructor. La marca, el título, el motor y el número de chasis. La marca la paso tal cual la recibo. El título, ¿sí? Si recuerdan en la clase título, yo tenía un constructor que recibía un propietario y construía un título. Entonces voy a decir new título y paso el propietario. Y de esta manera lo que estoy haciendo acá es construir un nuevo objeto título y pasándoselo a este método que estoy llamando con la referencia this. Además, debo pasar el motor M que he recibido aquí y este también espera un entero con el número de chasis. Vamos a pasar, miren, recuerden que la clase pasada, cuando vimos variables estáticas o variables de clases, ¿sí? Habíamos declarado una variable de clase cand vehículos que llevaba la cuenta de cuántos vehículos se habían construido, ¿sí? Se inicializaba en un constructor estático en 0 y después cada vez que yo construía un vehículo incrementaba esa variable. Entonces, de alguna manera, en cand vehículos tengo un entero que me lleva la cantidad de vehículos, no importa si son autos, remolques, frigoríficos, etcétera, pero que se han ido creando, partiendo de 0. De usar esa cantidad, se me ocurre ahora, para asignar el número de chasis a cada vehículo que cree, ¿sí? Entonces, el primer vehículo que cree va a tener el número de chasis 0, el siguiente va a tener el número de chasis 1, etc. ¿Qué me marca aquí como error? Es cand vehículos, la S. Muy bien, ¿sí? Observen acá algo muy importante. Cand vehículos era una variable estática, ¿sí? Una variable de clase. Esto, según lo que habíamos explicado en la clase pasada, quería decir que esta variable no está dentro de cada objeto o cada instancia que hemos creado de la clase vehículo, sino que está en una variable global que está en el área estática de memoria, ni bien está creada allí, ni bien empieza la ejecución del programa, ¿sí? Aunque no se haya creado ningún objeto del tipo vehículo, aunque no se haya creado ninguna instancia de vehículo, esta variable existe y el constructor estático la ha puesto a 0. ¿Qué quiero que observen en este caso? Que desde un constructor o un método de instancia de la clase, es decir, un método
que se va a llamar, en este caso cuando estoy construyendo un objeto del tipo vehículo, o desde cualquier objeto del tipo vehículo, yo puedo acceder a las variables de clase. Pero no se puede hacer lo inverso, ¿sí? Desde un método estático, desde un método de clases, yo no podría intentar acceder a una variable de instancia. Por ejemplo, el propietario, ¿sí? No puedo decir al propietario, asígnele Juan. Fíjense que esto me marca un error. ¿Por qué? Porque yo no puedo asignar el valor de una variable de instancia o una variable de ejemplar. Es decir, el vehículo 1 va a tener de propietario a Juan, el vehículo 2 va a tener de propietario a Pedro, el vehículo 3 va a tener de propietario a María. Yo no puedo querer asignar el propietario de un vehículo que todavía no se ha creado, ¿sí? De una instancia que todavía no se ha creado. Si no hay ningún objeto del tipo vehículo, ¿cómo le voy a querer asignar un valor a su propietario? Este constructor estático, los métodos estáticos, no me permiten acceder a variables de instancias. ¿Por qué? Porque es muy probable que el método estático se pueda llamar aun cuando no existen instancias. Entonces, si no hay un objeto creado, yo no le puedo asignar un valor a esas instancias. Resumiendo esto que les he dicho, ¿sí? Desde los métodos de clase, no puedo acceder a variables de instancia o atributos de instancia. Pero por el contrario, desde un método de instancia, en este caso un constructor, sí puedo acceder a las variables de clase. Y esto tiene una lógica que es la que explicamos. Bueno, volviendo al uso de this, aquí hemos ilustrado de alguna manera que ahora tengo dos formas de construir un vehículo, llamando a este método o llamando a este otro método de manera sobrecargada, o este otro método sobrecargado, ¿sí? Puedo construir un vehículo pasando esta lista de argumentos o pasando esta lista de argumentos. Pero en definitiva, si llamo al segundo constructor de vehículos, lo que voy a estar haciendo es reordenando los parámetros o reasignando los parámetros y con this llamando a este otro constructor. Es decir, que en definitiva lo que va a terminar construyendo el objeto es este constructor, ¿sí? Muchas veces es útil tener distintas versiones de constructores para distintas listas o comportamientos de los parámetros. Entonces ahora ya tengo dos constructores de vehículos. Fíjense en la clase camión, como vimos recién, cuando yo llamaba al constructor de la superclase, pasaba marca, título, motor y número de chasis, es decir, que estaba llamando a este constructor, marca, título, motor y número de chasis. Ahora en la clase auto, donde también llamaba a ese constructor de superclase, vamos a cambiar aquí para llamar a esta versión sobrecargada del constructor, donde solo tengo que pasar la marca, el propietario y el motor. Entonces me voy a ir al auto y voy a pasar marca. El propietario no lo tengo, pero sí tengo un objeto título que adentro tiene el propietario, ¿sí? Entonces le pido traer el propietario de ese vehículo. Paso el motor y no paso el número de chasis. Si lo ven, como estos tres argumentos, marca, propietario y motor, coinciden con los tres argumentos que espera el constructor sobrecargado, en realidad lo que estoy haciendo ahora es, al construir un auto, la primera línea, super, llama al constructor de su superclase vehículo. Pero ¿a cuál de los dos constructores de vehículos? Al segundo, porque paso solo estos parámetros. Bárbaro. ¿Y qué hago en ese constructor? Y termino llamando al otro constructor de la clase, a this, porque le paso estos 4 parámetros. La diferencia ahora es que cada vez que yo construya un auto, en el chasis, de alguna manera, voy a estar asignando el número de autos que se han construido previamente o la cantidad de vehículos que se han construido previamente.
En definitiva y resumiendo, lo que hemos hecho en estos ejemplos es recordar el uso del constructor o la referencia al constructor de superclase con super y la referencia al constructor de la propia clase con this. Vamos a ahora diferenciar entre el uso de super y this para invocar a constructores de clase, por eso llevan los paréntesis, del uso de las referencias super y this. Vamos a tratar de explicar bien esto, que solo lo habíamos introducido a nivel de idea previamente. Para eso, ¿sí? Yo les voy a pedir un agregado sobre este modelo. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un requisito funcional distinto, en donde ahora se me dice, mire, yo quiero que cuando se construya un vehículo, un auto, un remolque, un frigorífico, lo que sea, me diga de qué tipo es ese objeto, de qué clase es ese objeto, si es un auto o un frigorífico, etcétera, y a su vez, de quién es hijo o quiénes son los padres de esos objetos. Que yo pueda mostrar por pantalla la jerarquía de herencia a la que pertenece un objeto de una clase en particular. ¿Se entiende cuál es el problema? ¿Sí? Fíjense, vamos a dejarlo más claro. Yo aquí en la clase principal, si lo recuerdan, lo que habíamos hecho era crear primero una fábrica, después construíamos vehículos, construíamos 2 remolques, un frigorífico y 2 autos, construíamos el Registro Nacional del Automotor, registrábamos los vehículos en ese array list que teníamos en el Registro Nacional del Automotor, y después lo que hacíamos era mostrar todos los objetos que había en el registro. Para cada objeto teníamos un método mostrar en cada una de las clases concretas de este modelo, ¿sí? Que mostraba la marca, el chasis, el propietario, etc. Bueno, ahora quiero que para cada vehículo de alguna manera me muestre de qué tipo es. Ustedes podrían decir, bueno, ahí lo está diciendo, esto es un auto, ¿sí? Si vamos a mostrar datos de frigorífico, ahí lo está diciendo, pero yo quiero que el código sea capaz de mostrarme dinámicamente de qué clase es un vehículo, por ejemplo, en este caso un frigorífico, y de quién es hija, toda su jerarquía de herencia. ¿Se entiende el problema o lo que queremos plantear? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, avanzamos entonces. Para hacer esto, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar, una forma alternativa de resolver esto es agregar en cada una de las clases de la jerarquía de herencia, es decir, en vehículo, en camión, en auto, en remolque, una variable protected, la voy a declarar, string, y la voy a inicializar al declararla que diga, esto es un vehículo. ¿Sí? De igual manera, perdón, no puse nombre, le vamos a poner soy, ¿sí? A esta variable. De igual manera, me voy a ir a un auto y voy a agregar una variable, aquí. Acá no hace falta que sea protegida, puede ser una variable final, porque public y final, porque ya no quiero que nadie la reescriba, la vuelva a usar o la herede abajo, ¿sí? En camión, perdón, en auto, no puse que esto era, soy un auto, ¿sí? En camión voy a hacer lo mismo, acá sí la voy a dejar protegida para que la puedan heredar sus subclases, y voy a decir soy un camión. En frigorífico voy a hacer lo mismo, aquí también directamente la puedo dejar como privada, soy un vehículo, soy un frigorífico sería, y en remolque lo mismo, ¿sí? Vamos a dejar como privada, porque en algunas las dejo protegidas porque quiero que sus subclases la hereden, como remolque, frigorífico, auto, ya son clases
hojas o hijas en nuestra jerarquía, ¿sí? No hace falta dejarlas como protegidas. Soy un remolque. Bueno, ahí lo único que he agregado es una variable que tiene un único valor en cada una de las clases, que de alguna manera está llevando el dato de qué tipo es cada uno de los objetos que yo pueda crear de cada clase. Para llegar a resolver lo que yo quería, lo que voy a hacer ahora es en la clase vehículo, en la superclase de esta jerarquía, hacer esto que me pide acá, implementar métodos abstractos para mostrar de qué clase es cada vehículo y su padre, para usar o ilustrar el uso de las referencias dis y super. Entonces, vamos a hacer esto y lo que voy a hacer es public abstract string ref super, para ilustrar el uso de la referencia super, y public abstract string ref dis, para ilustrar el uso de la referencia dis. Fíjense que acá lo único que he hecho es declarar en la superclase dos métodos abstractos más. Esto necesariamente me generó errores en las clases que heredan de esa superclase vehículos y que pretenden ser con clases concretas, es decir, que no tengan métodos abstractos. ¿Por qué? Porque heredan ahora dos métodos abstractos que no he implementado en estas clases, ¿sí? Entonces, para resolver este error que se me produjo en auto, en remolque, en frigorífico, lo que voy a hacer es venirme a auto y decirle, bueno, implementa todos los métodos abstractos que heredás de vehículo para que queden implementados en auto y no de error, no sea una clase abstracta. Automáticamente el IDE me propone implementar los dos métodos que acabo de agregar, ref super y ref dis. Él le pone un código por defecto, que es lanzar una nueva excepción, no le voy a dar bolilla. Lo que yo tengo que implementar algo acá que devuelva un string. Entonces, ¿qué voy a decir? Quiero devolver en el método ref super, quiero devolver de qué tipo es el padre de esta clase, de este objeto auto. Nosotros sabemos que cada vez que se cree un auto, adentro se va a estar creando un vehículo, porque vehículo es padre o superclase de auto. Entonces, ahora quiero llamar a de qué tipo es el objeto de la superclase de auto. Eso es lo que voy a hacer en ref super. ¿Qué voy a retornar? Entonces acá, super.soy, ¿sí? ¿Qué es lo que no le gustó? Punto y coma. Y en this, quiero retornar de qué tipo es este objeto, ¿sí? El de la clase auto, no el de su superclase. Entonces voy a retornar this soy, ¿sí? O, si quisiera, directamente podría no haber puesto el this y llamando al soy, va a ir al soy que tengo en la clase auto. Es decir, que en este caso va a retornar un auto, pero, vamos a dejar para que quede ilustrado con this, en este caso está llamando al atributo soy de la superclase. ¿Ven lo que sucede aquí? Yo en vehículo declaré un atributo soy para decir que este objeto o lo que se crea acá es del tipo un vehículo. En auto declaré una variable con el mismo nombre, soy, un auto. Si ahora yo quiero, a su vez, la variable soy de vehículo, la hereda auto, ¿verdad? Porque es protegida. Pero esta tiene el mismo nombre, entonces la va a ocultar, va a haber un conflicto de nombres entre las dos variables. Por lo tanto, si yo quiero hacer referencia a las variables o a los métodos de la superclase de auto, uso la referencia super, punto. Y si quiero hacer referencia a los atributos, en este caso, o a algún método de esta instancia de la clase auto, uso this. Ahí lo hemos ilustrado. Bien, lo mismo tengo que hacer con remolque, implementar
todos los métodos que heredó como abstractos de la superclase. Voy a corregir acá y voy a corregir acá, y la implementación va a ser la misma. Return super.soy y return this.soy. Y esto mismo, como es exactamente la misma implementación, me lo voy a llevar a la clase frigorífico para hacer más rápido. Entonces, si lo ven, me desaparecieron los errores. Yo ahora podría saber, parándome en un auto, quién es o de qué tipo es este objeto y de qué tipo es el objeto de superclase que contiene adentro. Parándome en la clase frigorífico, puedo saber de qué tipo es este objeto y de qué tipo es el objeto de superclase que tiene adentro. Y parándome en la clase remolque, lo mismo. Vamos a usar eso entonces para mostrar los datos del problema que yo les había planteado inicialmente. Es decir, quiero saber de qué clase es cada uno de estos vehículos que yo he construido y registrado en el registro, y a su vez de quién heredan, digamos, quién es la clase padre. Entonces, lo que voy a hacer es directamente en el método mostrar de la clase registro, como va recorriendo el arreglo con todos los vectores, con todos los vehículos, perdón, ahí puedo mostrar estos datos que yo quiero. Me voy a ir a la clase RNA, entonces voy a buscar el método mostrar, ¿sí? Recuerden que aquí, en primer lugar, verificaba si en el arreglo registrado, que era el array list que contenía todos los vehículos, no había vehículos, lanzaba una excepción o un error, que eso lo estuvimos viendo la clase pasada, y si no, si hay vehículos registrados, lo que hago es recorrer ese arreglo con un for each de vehículos registrados, obteniendo en cada iteración en la variable b un objeto del tipo vehículo, y después en la variable cadena iba concatenando, ¿sí? Iba concatenando todos los datos que le trajo de cada vehículo. Y después imprimía la variable cadena. Bueno, acá ya tengo el vehículo, entonces directamente voy a agregarle a la variable cadena, ¿sí? Le voy a concatenar luego de los datos o el método mostrar datos de cada vehículo, le voy a poner que me muestre de ese vehículo refdis, o directamente vamos a poner un soy más vamos a poner así, yo soy más del vehículo, vamos a usar el método refdis para ver de qué tipo es ese vehículo, y mi padre es más del mismo vehículo B, ref super, para ver de qué tipo es su padre, ¿sí? Entonces, si esto es ok, cuando imprima la cadena, vamos a agregarle acá un salto de línea, va a mostrar también de qué tipo es el vehículo, ¿tá? Bueno, si yo he hecho bien las cosas aquí, ¿qué va a hacer este programa? Va a crear una fábrica, crear 5 vehículos, 2 remolques, un frigorífico, 2 autos, los va a registrar en un arreglo registro de la clase Registro Nacional del Automotor o de un objeto, y después me va a mostrar los datos. Por cada vehículo va a mostrar todos los datos que ya antes mostrábamos del vehículo, y además ahora me va a mostrar este dato que yo quería de qué clase es cada vehículo y quién es su padre. Si he hecho bien las cosas, al ejecutar este programa, fíjense, me dice, el primer caso, yo creé un remolque, el chasis era 101, el largo 9, el propietario es Juan Pérez,
Y abajo me está mostrando, yo soy un remolque y mi padre es un camión. ¿Por qué? Recuerden que la clase remolque hereda de la clase camión, ¿sí? Luego, acá, espérense, vamos a prolijar esto para que quede mejor. Me voy a volver al método mostrar. Cuando quise ponerle el salto de línea abajo, al final de esa... Ah, ahí está, muchas gracias, me comí eso. ¿Sí? Entonces, ahora sí, y es más, lo vamos a mejorar un poquito más, no voy a poner este salto de línea, así queda bien juntito todo lo que pertenece a un mismo vehículo. Bueno, ahora sí, fíjense, dice, para remolque, yo soy un remolque y mi padre es un camión. Lo mismo para el segundo remolque, es un remolque y su superclase es un camión. Para el frigorífico dice, yo soy un frigorífico y mi padre es un camión. Para el auto dice, yo soy un auto y mi padre es un vehículo, porque la superclase de auto es un vehículo. ¿Sí? ¿Lo ven? Hemos simplemente utilizado un recurso cualquiera, hay maneras más eficientes de hacer esto que yo he hecho, que es mostrar de qué clase es cada uno de sus, es cada objeto y quiénes son sus superclases, ¿sí? Pero he usado este recurso para ilustrarles el uso de las referencias super y dis. Super lo uso cuando quiero llegar a variables o a métodos de una superclase, estoy parado en camión, por ejemplo, y quiero llegar a la variable marca o prop, o el método setProp o grepProp de la superclase, y dis para llegar a variables o métodos de la propia clase. Fíjense que yo podría perfeccionar un poquito más esto y decir, bueno, ojo, me dice que el frigorífico o el remolque son hijos de camión, pero no me está diciendo que camión, a su vez, es hijo de vehículo, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es, en la clase camión, también implementar los métodos public, ref, super, public string era, y public string ref dis. Con la misma implementación, en este caso voy a retornar super.soy para hacer referencia al soy de la superclase de camión, es decir, al soy de vehículo, y en ref dis voy a retornar dis.soy para hacer referencia al soy de camión, que es la clase en la cual estoy parada. Entonces ahora, en el caso que vaya a mostrar, ¿sí? Los datos de un camión, acá puedo decir más, voy a concatenar, y soy hijo de más, y directamente voy a decir del método o de la superclase de remolque, tráete el método ref super. ¿Qué estoy haciendo? Estoy yendo a la superclase de remolque, que es donde estoy parado, que es camión, y ejecutando el método ref super de camión, no el ref super de frigorífico, ¿sí? Entonces, esto mismo lo voy a agregar también en frigorífico. Y ahora fíjense, si he hecho las cosas bien y vuelvo a ejecutar mi programa, para el caso del remolque me dice, yo soy un remolque, mi padre es un camión y soy hijo, está mal, digamos, es hijo, debería ser mi padre, vamos a corregir eso, y es hijo de vehículo, ¿sí? Y
es hijo de. Vamos a correrlo de nuevo para que lo vean. Y aquí me queda, el primer vehículo dice, yo soy un remolque y mi padre es un camión y es hijo de un vehículo. Es decir, construí toda la jerarquía de herencia. Lo mismo sucedió con frigorífico. Yo soy un frigorífico, mi padre es un camión y es hijo de un vehículo. En el caso del auto, directamente un auto es hijo de un vehículo, así que no interviene la clase camión en absoluto. ¿Qué quiero ilustrarles con esto? Fíjense lo que pasó en definitiva. Yo agregué dos métodos abstractos en la clase vehículo, super y dis. En la primera versión que habíamos hecho antes de implementarlos en camión, yo estos dos métodos abstractos solo los había terminado implementando en la clase auto, en la clase remolque y en la clase frigorífico. Entonces, con super a soy iba al padre y con dis iba a la propia clase. Ahora, lo que hice fue agregar también una implementación de estos métodos en la clase camión, con lo cual ahora tengo una referencia al super de camión y una referencia al propio objeto soy, variable soy de la clase camión. En la clase frigorífico reescribo o sobreescribo el método que ya implementé en camión, pero para la clase frigorífico. En la clase remolque reescribo o sobreescribo o supedito, son todas formas de hacer referencia a lo mismo, los métodos ref super y ref dis que ya se habían implementado en camión, ¿sí? Pero no importa, cuando lo voy a usar, yo con super puedo decir si quiero ir al ref super de camión o si quiero ir al ref super, al ref super de frigorífico o de remolque. ¿Se entiende? Es decir, ¿qué hemos ilustrado con todo esto? Hemos ilustrado el uso de dis y de super, de las referencias dis y super. Hemos ilustrado también dos ejemplos de implementación, dos ejemplos más, aparte de lo que habíamos visto antes, de implementación de métodos abstractos en una superclase abstracta en las clases concretas auto, remolque y frigorífico. Y finalmente hemos implementado o ilustrado el uso de la reescritura o sobreescritura de métodos al implementar ref de super y ref de dis en camión y reescribirlos en las clases frigorífico y en las clases remolque. ¿Me han seguido hasta allí? ¿Se entendió lo que quisimos hacer y cómo fuimos completando el modelo con esto? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran preguntarme? ¿Se entiende, profe? Se entiende, profe. Bueno, buenísimo. Recuerden, como siempre les digo, que es muy importante que después ustedes, yo les voy a subir hoy el modelo con todos estos agregados que hemos ido haciendo, más lo de excepciones que vimos la clase pasada y demás, y lo de variables de clase que vimos la clase pasada, para que ustedes después revisen el código, jueguen con el código y vayan entendiendo más a detalle. Yo hago una breve introducción, pero entiendo de que por ahí se pierden con tanto salto que yo hago entre una clase y otra. Eso lo van a poder ver tranquilos, tocando ustedes el código, haciendo, como les decía, el esfuerzo de tratar de programar ustedes de manera independiente una alternativa a esto. Por ejemplo, pueden agregar, no sé, una variable precio que definan en la superclase vehículo para simular el precio que tiene la construcción básica de cualquier tipo de vehículo y que a su vez haya un precio que se agregue por ser camión, otro precio que se agregue por ser frigorífico, otro que se agregue por ser remolque. Es otro ejemplo que podrían ustedes tratar de programar solo sobre este mismo modelo para replicar el comportamiento que hemos hecho sobre este caso de la variable soy para ilustrar de qué clase es un objeto. Como les decía, hay formas más simples de hacer todo esto, ¿sí? Ha sido solo un ejemplo. Por ejemplo, si vuelvo al método mostrar de la clase RNA, aquí podría haber dicho, para ilustrar lo mismo, digo, bueno, a cadena, concaténele, vamos a comentar esta clase, esta línea, concaténele sobre
el objeto B, que es el de tipo vehículo, ¿sí? getClass. ¿Qué me trae el método getClass? Me trae un objeto de la clase class, ¿sí? De la clase class, que es una clase predefinida, una clase genérica predefinida en Java, que a su vez tiene un montón de métodos para tratar con clases de forma genérica. Por ejemplo, uno de esos métodos es getName. ¿Qué me trae getName? El nombre de la clase a la que pertenece el objeto B. Entonces aquí de alguna manera estoy diciendo, podríamos concatenarlo, ¿sí? Con yo soy, espacio, y al final vamos a poner los dos saltos de línea, barra n. Estoy diciendo, mostrame de qué clase, o cuál es el nombre de la clase a la que pertenece el vehículo B. Noten que vehículo es del tipo genérico vehículo, o sea, aquí no se sabe si B es un auto, es un remolque o es un frigorífico, pero ya habíamos ilustrado o explicado cuando ilustramos polimorfismo, que en realidad B es una referencia de superclase, una referencia de la clase vehículo a un objeto concreto del tipo o auto, o remolque, o frigorífico del que se trate. Por lo tanto, aquí al obtener la clase a la que pertenece B, no me va a traer vehículo, me va a traer la clase concreta de objeto que se construyó allí, o un auto, o un remolque, o un frigorífico, lo que fuera. Bueno, si yo corro esto, podemos ver ahora que, fíjense, para el remolque me está diciendo yo soy un remolque, ¿sí? De la clase del paquete vehículos, el getName me trae el nombre del paquete y el nombre de la clase. Entonces yo soy remolque, el segundo era un remolque también, el tercero es un frigorífico, yo soy frigorífico, ¿sí? El cuarto es un auto, yo soy auto, ¿sí? Y etcétera. Es decir, de esta manera, en esta línea, yo podría haber obtenido de qué clase es un objeto, ¿sí? Que a su vez es polimórfico este comportamiento, porque lo estoy referenciando como un vehículo, pero el compilador, el lenguaje sabe que yo construí un remolque o un frigorífico o un auto, sin tener que hacer todo el uso de los métodos be, super, etcétera, que hice previamente, ¿sí? Notemos acá algo particular que voy a agregar. Antes de esto, quiero ver también si tengo una forma, a partir de aquí, de decir de quién es hijo, porque estoy diciendo yo soy un auto, un remolque o un frigorífico, pero no estoy diciendo de quién heredo. Entonces voy a decir, bueno, y mi padre es, yo soy vamos a poner aquí, para que quede mejor la cadena, y mi padre es y aquí lo vamos a concatenar, fíjense, con B punto getClass me trae la clase a la que pertenece B. Punto. Probemos si me trae super, ¿sí? Para hacer referencia a su superclase. Punto. Y ahí ya algo hay mal, ¿sí? Entonces voy a decir directamente B punto super punto, y nuevamente no anda, pero yo tengo en B el método refSuper, que hace referencia a la superclase, el que habíamos dejado implementado, que hace referencia a la superclase de un vehículo. Es decir, que si el vehículo es un auto, su superclase sería un vehículo genérico. Y sobre eso puedo decir getClass y mostrarme el nombre de ese vehículo. Veamos qué pasa ahí, ¿sí? Veamos qué pasa ahí.
Fíjense, tratemos de explicar por qué nos dice eso. Dice, en el caso de un auto, veámoslo, yo soy un vehículo y mi padre es un string. Algo no anduvo, es decir, que algo no hice bien. ¿Qué me traía el método ref_super? La referencia a la superclase del vehículo. Pero en realidad no es la referencia, o sea, es la referencia al objeto de superclase, pero sobre ese no puedo obtener la clase a la que pertenece. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, en este caso quedo más limitada respecto de lo que puedo hacer. Lo que ilustré recién me permitiría traer bien el dato que yo quería. ¿Lo vieron? Es decir, no me sirvió, voy a ver, ref super en auto, podríamos cambiarlo para que devolviera un objeto del tipo vehículo, para hacer esto que estoy queriendo hacer, ¿sí? A su vez, para ilustrarlo, voy a agregar aquí otro método abstracto, public abstract vehículo, ref super clase, le voy a poner, para que se diferencie de este otro. Entonces, eso me va a obligar a implementarlo en auto, va a devolver esto, no quiero pisar el código que habíamos dejado andando recién. Me trajo un string porque en realidad la referencia a super traía un string, que era soy. Ahora, override, public vehículo, ref, super clase, lo que quiero devolver es return super. Punto. ¿Y qué tengo que? ¿Lo ven? No puedo retornar, ¿sí?, el objeto del tipo vehículo. Podría llegar a decir, no puedo retornar la referencia real, esto es lo que quiero que vean, no puedo retornar la referencia real al vehículo que está construido adentro del auto, porque ese vehículo solo existe en el contexto del auto, entonces la referencia no la puedo sacar de allí, la tengo en el contexto del auto, por eso no estoy encontrando solución a esto que yo quería agregar de mostrar, ¿sí?, directamente con referencias a la clase getClass y getName, de qué clase es el subobjeto del tipo vehículo que he construido adentro de un auto o adentro de un remolque o adentro de un vehículo. ¿Vieron por qué no puedo implementar este comportamiento a ese nivel? ¿Sí? Vamos a borrar aquí lo que había declarado y al sacarlo de aquí ya se me corrige todo. Sí puedo en la clase Registro Nacional del Automotor con getClass y getName mostrar de qué tipo es un objeto concreto al que yo estoy referenciando a partir de la referencia B. Pero no puedo llegar a los objetos que están contenidos, embebidos dentro de este vehículo. Bien, vamos a borrar esto del código y dejamos la implementación original que hicimos con el uso de super y de this. Cuando hablamos de sobrecarga de métodos, ¿sí?, es habitual que en las clases se suele incluir un método constructor sobrecargado, es decir, un constructor alternativo al constructor habitual de inicialización de parámetros, que se suele llamar constructor de copia. Entonces vamos a implementar en la clase vehículo un constructor de copia para ilustrar esta idea. Creo que en alguna clase previa ya lo habíamos hecho esto, pero ahora lo voy a programar. Public, y vamos a ver por qué se llama constructor de copia. Dijimos que es un constructor sobrecargado, es decir, que es otro constructor que recibe otros parámetros.
Lo que yo voy a mandar como parámetro aquí es un objeto del mismo tipo vehículo. Es decir, es un constructor que, como su nombre lo dice, constructor de copia, va a partir de un objeto ya creado previamente de la clase vehículo y lo va a copiar, lo va a clonar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a llamar al constructor de esta clase, this, ¿sí? Pasándole como referencia una marca. Por ejemplo, la marca, si yo quiero hacer una copia de este objeto que recibí, tengo que pasarle los mismos valores de los atributos de este objeto. La marca que tenía ese objeto, le voy a pasar el título, no tiene el título, sino que tiene el propietario. Entonces vamos a usar este constructor. El propietario, y le voy a pasar el motor que tiene getMotor, porque motor era una variable privada, que tiene ese objeto. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo aquí. Estoy recibiendo un objeto del tipo vehículo que ya había creado, ¿sí? Le estoy a ese vehículo tomando la marca, tomando el propietario y tomando el motor, y con esos tres atributos estoy llamando al constructor de esta clase que reciba esta lista de tres atributos. Es decir, que en definitiva estoy llamando a este constructor, que a su vez va a agregar a partir del propietario un objeto del tipo título y a partir de la cantidad de vehículos que he creado, ¿sí? Los parámetros que le faltan, y está llamando a este otro constructor. Es más, supongamos que quisiera realmente hacer una copia textual de este objeto, entonces aquí podría decir, tengo que crear un título que tenga el mismo propietario que el objeto que recibí. Tengo que pasar el motor y tengo que pasar de ese objeto el número de chasis. El número de chasis lo obtenía, a ver, vamos a verla en vehículo. El número de chasis lo construyo aquí, ¿sí? A partir de chasis, es decir, que en el objeto voy a tener formado por, es la variable del tipo chasis. Entonces, aquí, si quiero llegar al número de chasis, voy a poner formado por, y eso me trae un objeto del tipo chasis, y aquí accedo a su número. ¿Está? Entonces, fíjense, en este caso, ya estoy llamando con this al constructor primero de inicialización de parámetros. Le estoy pasando la misma marca del objeto que recibí, el título con el mismo propietario, el mismo motor y el mismo número de chasis. Con lo cual, con este método o este constructor, yo estoy creando una copia del vehículo que creé inicialmente. ¿Lo ven? Vamos ahora a usar este constructor de copia, por ejemplo, cuando se construyen autos, ¿sí? Cuando construyo un auto, yo con super llamaba a esto, al constructor, aquí construí un auto, ¿sí? Y ahora quiero, vamos a ver, déjenme un minuto, en la clase principal, pasa que voy a crear un constructor de copia también para auto, para poder hacerlo, que reciba un objeto del tipo auto. ¿Sí? Y entonces, este constructor lo que va a hacer es, de este auto que recibe, llamar al super, pasando su marca, su título, OBJ propietario,
el motor, y obj.forma el número de chasis, punto número. Y a su vez, a la cantidad de puertas, puertas, le asigno de obj get can puertas. Ven, copio todos los valores de un auto que creé en otro. Ahí he provisto un constructor de copia para auto. Entonces ahora la clase principal, cuando construya los dos últimos autos, ¿sí?, yo puedo decir, bueno, a auto A1 le asigno B4, que es un auto, auto A1 igual a new auto, y paso B4, que es un auto. ¿Lo ven? Lo que pasa que esto en realidad está referenciado como un vehículo, entonces me pide que lo castee a auto. Y ahora, auto A2 igual a new auto, casteado a auto, el vehículo B5. ¿Qué he hecho con esto, chicos? Creé un auto con el método construye que tenía en la fábrica, como estaba previsto. Pero ahora creé dos autos más, A1 y A2, usando el constructor de copia que acabo de escribir en la clase auto. El A1 va a ser una copia del auto que construí en B4 o referencio por B4. Y A2 va a ser una copia del auto que construí en B5. ¿Sí? Ahora, yo podría decir A1.registrar en registro para registrarlo y A2.registrar en registro para registrar. Si corremos el programa, ¿sí?, fíjense que ahora tengo 1, 2, 3, 4 autos. El primer auto, ¿sí?, es de la marca Ford y tenía el número de chasis 3, el propietario es Pedro Rodríguez, la cantidad de puertas es 5. Si lo vemos más abajo, este auto es una copia exacta de ese. Marca Ford, chasis 3, propietario Pedro Rodríguez, cantidad de puertas 5. Y este último auto que hay creado es con propietario Rosa Lima, es una copia exacta del auto 5 que había hecho. ¿Lo ven? Eso es simplemente para ilustrar en un caso concreto el uso de los constructores de copia. Yo escribí uno en la clase vehículo que finalmente no utilicé porque como es en una jerarquía de herencia, una superclase, no me sirvió tanto, y después escribí otro en la clase auto para ilustrar este aspecto. ¿Me siguen hasta allí? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, con esto un poco hemos agregado al proyecto que estamos viendo el uso de class, object ya lo habíamos visto antes para el manejo en el array list de objetos genéricos y demás, dijimos que toda clase hereda de object, hemos ilustrado el uso de las referencias super y dis y de los constructores super y dis, hemos hablado de constructores sobrecargados, de constructor de copia, de la diferencia que hay entre redefinición de métodos y sobrecarga de métodos, etc. La clase pasada estuvimos viendo también todo lo que era gestión de errores, ¿sí? Entonces hablamos de cuál era el concepto de excepciones, cómo se usaban los manejadores de excepciones a través de las estructuras o el bloque de construcción try catch, finally, ¿sí?, de las jerarquías de excepciones, es decir, aprendimos y ejemplificamos en el código todo el manejo de excepciones. Bien,
Lo que vamos a hacer ahora es agregar otro ejemplo para, de alguna manera, dejar más firme los contenidos que habíamos visto respecto del manejo de excepciones, de acuerdo a lo que me pide el modelo. El modelo me dice, miren, a ver, primero repasemos un poquito lo que habíamos agregado la clase pasada. Habíamos agregado una excepción, una clase de error o de excepciones que se llamaba no hay vehículos, que extendía de exception, y yo con eso sé de que esto es un tipo de excepción o de error en mi programa, que es una clase que voy a utilizar para controlar y manejar de alguna manera un tipo de excepción o de error, es decir, una situación que habitualmente no debería producirse, pero excepcionalmente se produce y debo manejar. ¿Cuál era ese tipo de error? Y que no hubiese vehículos registrados en el arreglo que yo tenía en el Registro Nacional del Automotor, en la clase RNA, yo tenía un array list registrado. Si ese arreglo estaba vacío, si era nulo, entonces lo que lanzaba era una excepción, no hay vehículo. ¿Sí? En el método mostrar habíamos dicho, bueno, si el arreglo registrado es vacío, lance un nuevo error de este tipo. Este error, ¿sí?, que declarábamos en el encabezado del método con la cláusula throws con S, y lanzábamos, en el caso que correspondiese, con la cláusula throw sin S, lo manejábamos ¿dónde? Y lo manejábamos en el contexto desde el cual habíamos llamado al método mostrar. En la clase principal, luego de registrar los vehículos, nosotros llamábamos al método mostrar sobre ese Registro Nacional del Automotor, ese objeto del tipo RNA. Como este método podía lanzar una excepción del tipo no hay vehículos, encerrábamos ese error en un bloque try catch. Si la excepción no se produce, se ejecuta el método mostrar y luego se salta el catch y se ejecuta lo que esté en finally o lo que viniera hacia abajo. Si el error se produce, es decir, si no se pueden mostrar los datos, porque al ejecutar el método mostrar se producía esta excepción, entonces se detenía acá la ejecución, saltaba al bloque try y se iba a mostrar por pantalla un mensaje que habíamos asignado o creado cuando creábamos la excepción. Esto es todo un poco lo que habíamos visto para ilustrar el manejo de excepciones en la clase pasada. Para, como les digo, reforzar estas ideas, el modelo nos pide ahora que implementemos una nueva clase transporte, ¿sí?, que esté estereotipado como un objeto de control, que tenga un método que pregunte si el transporte, que es un camión, fíjense que la clase camión asocia, la clase transporte, asocia la clase camión con la clase sin chofer. Sin chofer es una clase de excepción, es un error que tiene que saltar cuando un camión no tenga chofer asignado. Recuerden que a la clase camión, solo para los camiones, es decir, para los remolques y los frigoríficos, no para los autos, a la clase camión se le asociaba un chofer. Todo camión iba a ser conducido por un chofer. Entonces, ¿qué me está pidiendo ahora el modelo? Que agregue una clase asociativa, transporte, que implemente un método tiene chofer, que controle si este camión realmente tiene asignado un chofer. Y si no lo tiene, que lance un error del tipo sin chofer para informarle al usuario que ese camión no tiene chofer. De alguna manera, eso es lo que me están pidiendo para seguir ilustrando el tratamiento y creación de excepciones. Entonces, vamos a hacer eso, ¿sí? Primero vamos a la clase camión. En la clase camión, fíjense que yo cuando construía el camión, siempre, en la clase camión tengo la variable del tipo chofer conduce, que implementa esa asociación entre camión y la clase chofer, y en el constructor de inicialización de parámetros o de atributos de camión, yo cada vez que construyo un vehículo que es del tipo camión, le asigno además un chofer. Lo que voy a hacer es, acá tengo un constructor de copia, y voy a usar otro
constructor sobrecargado, este que estoy aquí resaltando, en donde ven que lo único que hago es construir el vehículo, que es superclase del camión, pero no estoy inicializando el chofer. En este constructor, digo, cuando construyo un camión, no voy a inicializar el chofer, para que eventualmente en alguna situación me quede sin asignar el conductor y se pueda producir un error, ¿sí? Eso en primer lugar. Por otro lado, tengo que agregar una nueva clase transporte que implemente el método tiene chofer. Entonces, vamos a hacer eso. En el mismo paquete vehículo, dado que el modelo no me especifica a qué paquete quiere que pertenece la clase, lo voy a hacer en vehículo, voy a crear otra nueva clase y le voy a llamar transporte. Entonces, vamos un poco todos estos comentarios que me ponen. La clase transporte no hereda de ninguna clase ni nada. Lo único que lo que tengo que implementar es un método public boolean, lo voy a hacer yo, tiene chofer. Cuando cree un transporte, ¿sí? Voy a tener que asociar de alguna manera, porque es una clase asociativa, la clase transporte con la clase camión, es decir, que en la clase transporte voy a agregar un atributo del tipo camión. Entonces, voy a proveer un constructor para inicializar ese atributo del tipo camión. Digo a camión, asígnele el camión que me pase. Este transporte va a ser de alguna manera una caja, un contenedor que adentro tiene un camión. Y ahora el método tiene chofer, va a retornar, digamos que hay boolean, o directamente vamos a hacer lo siguiente. Voy a retornar true, siempre y cuando el camión que estoy teniendo aquí como atributo me traiga con el método getConduce un chofer que sea distinto de nulo. Si el camión tiene conductor, ¿sí? Si el camión tiene conductor, va a retornar true. Y si no tiene conductor, ¿qué pasa? En ese caso, debería lanzar esta excepción sin chofer. ¿Lo ven? Si no tiene conductor, debería lanzar la excepción sin chofer. Entonces, en el paquete de errores, vamos a crear esa clase de excepción. New Java class sin chofer. Es la clase que me pide. Esa clase, borramos nuevamente los comentarios, es una clase de error, tiene que extender de exception. ¿Sí? Bien, la hago extender de excepción. Me pide que tenga un atributo público del tipo vehículo que es ID, porque quiero saber qué vehículo es el que no tiene chofer o qué camión es el que no tiene chofer. Entonces declaramos como public final, porque si lo hago público lo hago final, del tipo vehículo ID. Y voy a proveer public final vehículo, me pide que importe la clase vehículo porque está en otro paquete, y que otra cosa no le gusta, que no está inicializada en el constructor. Entonces, public sin chofer, proveo un constructor. En la primera línea como esta clase hereda de exception, voy a llamar al constructor de exception poniendo un mensaje. El vehículo no tiene chofer. ¿Sí? Y voy a decir que ID, esto debe recibir un objeto del tipo vehículo B, ID es igual a B. Ahí he declarado
una clase que hereda de excepción, he declarado el objeto ID para saber, de alguna manera, tener el control de qué vehículo es el que no tiene chofer. A su vez me pide que implemente un método donde, que vamos a suponer que en ese método donde yo quiero decir cuál es el camión o el vehículo, o por ejemplo, cuál es el propietario del vehículo que no tiene chofer, ¿sí? Algún dato sobre eso. Entonces, voy a poner ese método donde, public void, lo voy a hacer yo, donde, y lo que voy a hacer en este caso es imprimir system out readline, un mensaje que diga en donde ID, que es el vehículo, perdón, esto lo tengo que concatenar, punto, y algún dato de ese vehículo. Por ejemplo, llamo al método mostrar datos, que me muestre todos los datos del vehículo que no tiene chofer. ¿Se entiende? Bien, ahí he implementado la clase sin chofer que hereda de excepción. La he asociado a un vehículo, he provisto un constructor y he implementado el método donde para que me muestre todos los datos de cuál es el vehículo que no tiene chofer. Ahora dijimos que en la clase transporte, en el método tiene chofer, si el vehículo o el camión que está asociado a esa clase transporte no tiene chofer, debía lanzar esa excepción. Entonces vamos a cambiar esto y vamos a decir, mire, si el camión en su método getConduce que trae el chofer es nulo, es decir, si no tiene chofer, en ese caso lance una nueva sin chofer exception. ¿Qué tenía que pasarle a sin chofer? Un vehículo. Un camión en realidad es un vehículo por herencia. Entonces paso este objeto del tipo camión. ¿Qué me está diciendo acá? Mire, si usted va a lanzar una nueva excepción del tipo sin chofer, tiene que declararla en el encabezado del método. Entonces, bueno, primero me pide que importe del paquete de errores la clase sin chofer, ahí la importó, y después me va a dar ese error que yo les decía, me pide que la declare con la cláusula throws en el encabezado del método. ¿Ven? Y ahí se me corrigen los errores. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, el método tiene chofer, puede lanzar una excepción sin chofer. ¿Cuándo la va a lanzar? En el caso de que el conductor del camión sea igual a nulo. Y si esto no se produce, si se lanza la excepción, la ejecución de este método se interrumpe acá y no hay problema. Si el error no se produce, directamente retorne true, que es que tiene chofer. No estoy preguntando quién es el chofer, simplemente estoy preguntando si tiene o no chofer. Entonces ahora, bueno, vamos a, de alguna manera hemos implementado lo que nos pedía el modelo. En la clase camión le hemos asociado una clase o un objeto del tipo transporte que puede lanzar, que tiene el método tiene chofer, que puede lanzar esto. Vamos a ver dónde podemos usar esto, ¿sí? Para ilustrar y ya cerrar su uso. Supongamos que en la clase principal, ¿tá? Ahora yo quiero decir, registro mostrar, aquí sobre alguno de los vehículos del tipo camión, voy a crear un objeto del tipo transporte, igual a new transporte, y le voy a pasar, por ejemplo, el vehículo 1, que era un remolque, ¿sí? Un remolque es un camión, entonces le voy a pasar el vehículo 1. Ahora voy a decir if t.tiene chofer, ¿sí? En ese caso voy a mostrar un mensaje que sea todo ok. ¿Qué es lo que no les gusta aquí? Ah, está bien.
fíjense, transporte en realidad está esperando un camión y yo le estoy pasando, está esperando acá un camión y yo le estoy pasando un objeto de superclase que es vehículo, que en realidad es un camión porque es un frigorífico o un remolque. Entonces voy a probar de castearlo a camión para que le guste a la clase. Y ahora aquí, ¿qué es lo que no les está gustando? Dice, mire, el método tiene chofer, puede lanzar una excepción. Entonces, o trate el método, o trate el error acá, o láncelo hacia arriba, pero yo ya estoy en el método principal. O sea que necesariamente tengo que agregar la cláusula try catch, que va a cachar la posibilidad de que se produzca la excepción, ¿sí?, que no tiene chofer. Entonces, ¿qué va a decir? Si tiene chofer, muestra un mensaje que diga todo ok, el camión tiene chofer, ¿sí? Si no lo tiene, va a cachar la excepción sin chofer, y lo que voy a hacer aquí, en vez de mandar ese mensaje al log, es un system out print line ln ex.getMessage, el mensaje con el que inicializamos, y en la línea siguiente system out print line ex. Déjenme ver cómo habíamos implementado la clase sin chofer, donde, ¿sí? El método donde de la clase sin chofer, recuerden que ex es un objeto de la clase sin chofer, me va a mostrar todos los datos, no tiene que ir dentro del system out, porque ya el método mostrar hacía todas las impresiones, me va a mostrar todos los datos del vehículo que no tiene chofer. Bueno, a ver, me está marcando un error, pero creo que se corrigió, ahí está. Si ahora lo ejecutamos, fíjense que en todos los casos me debería mostrar, aquí al final, todo ok, el vehículo tiene chofer, porque el vehículo sobre el cual yo usé esto, ¿sí?, creé transporte, es un camión B1 al cual le había asignado chofer. Era un remolque, ¿sí? B1 era un remolque. Es decir, todos tenían un chofer asignado y por eso no se produjo error. Pero como yo estoy jugando con la clase remolque, ahora me voy a ir a la clase remolque y en el constructor, cuando llamo al constructor de camión, voy a usar ese constructor que no le pasaba a chofer, ¿sí? Recuerdan que tenía un constructor sobrecargado, que ilustramos al principio, en donde no le pasaba a chofer. Quiere decir que ahora, cada vez que yo construya un remolque, no voy a asignar un chofer. Por lo tanto, cuando vuelvo a ejecutar el programa, fíjense, acá me dice, el vehículo no tiene chofer, se refiere al remolque cuyo chasis es 101, el largo es 9 y el propietario es Juan Pérez, que es el remolque B1, o referenciado por la variable B1, o el primer vehículo que yo había creado. ¿Lo ven? ¿Sí? Es otro ejemplo que usamos aquí, quizás después se puede mejorar el lugar donde implementamos el manejo de esa excepción y demás, pero es otro ejemplito que agregamos, más allá del que habíamos hecho la clase pasada, donde ilustramos el tratamiento, la creación y el manejo de las excepciones. Bien. Clases y métodos constantes, ya lo hemos visto previamente, una clase constante o una clase final es una clase de la cual ya no pueden heredar otras clases, es decir, las clases declaradas como finales bloquean o cortan la herencia, y un método constante o final, ¿sí?, es un método que no se puede sobreescribir o reescribir en las subclases. Veamos brevemente un ejemplito de estas dos cosas para que quede más claro, ya lo habíamos también introducido antes, pero lo ilustramos. Supongamos que en nuestro modelo la clase vamos a hacer remolque y frigorífico, ya son clases finales.
Es decir, yo no quiero que ninguna otra clase pudiera heredar o de remolque o de frigorífico, ¿sí? Porque son los tipos más específicos de camiones que yo voy a querer agregar a mi modelo. Auto no la voy a dejar como final porque quizá a futuro este modelo pueda crecer y tuviera, no sé, auto de carrera, auto chico, auto compacto, distintos tipos de autos, ¿sí? Pero sí, remolque y frigorífico los voy a inhibir. Entonces, como quiero inhibir la herencia y quiero cortar la herencia, lo que voy a hacer es, a remolque, la declaro como una clase final. Y con eso impido la herencia de remolque hacia abajo. Fíjense, lo que estoy diciendo al decir clase final es que es una clase hoja final en la jerarquía y que nadie va a poder heredar de ella. No quiere decir que para arriba no pueda tener todas las superclases que quiere, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con frigorífico. La voy a declarar como una clase final. Remolque ya lo había hecho, con frigorífico no lo declaro. Automáticamente toda clase final hace que sus métodos se conviertan en finales, lo que es lógico. Si nadie va a poder heredar de frigorífico o de remolque, nadie va a poder reescribir sus métodos, porque no va a haber subclases, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo ahora, habiendo declarado las clases finales, remolque y frigorífico, quisiera agregar, no sé, una nueva clase que fuera un camión frigorífico del tipo A, ¿sí? Agrego una clase y la quiero hacer extender de frigorífico, lo que sería similar a hacer aquí una clase que heredara frigo A, frigorífico del tipo A, ¿sí? Que heredara del frigorífico, eso automáticamente me marca un error. Me dice, no puede tener una clase que herede de la clase final frigorífico, ¿sí? Es decir, usted me dijo en el modelo que la clase final era final en la jerarquía, con lo cual esto no lo puede hacer. Tiene dos alternativas, o le saco el final a frigorífico, recambio mi modelo y entonces ahora sí podría implementar esta clase. Ahí ya me piden otros errores, ¿no? Que implemente un constructor, etcétera, pero me dejaría implementarla. O si dejo el final acá, como era lo previsto, no puedo tener esta clase. ¿Ven? Vuelve a aparecer el error, debo necesariamente perder los cambios y borrar la clase frigorífico A que había agregado. Eso es para una clase final. Un método final es un método que yo no quiero que nadie me vaya a reescribir o a sobreescribir, ¿sí? Entonces, fíjense, si aquí el método mostrar datos de la clase frigorífico yo lo hiciera final, lo que estoy diciendo es, nadie en una subclase de frigorífico va a poder reescribir este método mostrar datos, porque este método ya es constante, no se puede modificar, no se puede reescribir. Entonces probemos ahora, para probar que esto efectivamente es así, de crear una nueva subclase. Para esto vamos a tener que momentáneamente, o para que quede mejor, bueno, vamos a tener que momentáneamente sacarle el final a frigorífico para que me deje crear una nueva clase, frigorífico A, ¿sí? Que herede frigorífico, new Java class, frigorífico A. Esta dijimos que ahora va a extender de frigorífico. Lo que puedo hacerlo, me va a pedir que implemente un constructor, ¿sí? Ese constructor es porque frigorífico A, al extender de frigorífico, tiene que mínimamente llamar al constructor de la superclase frigorífico pasando parámetros.
Y lo que yo quería ahora era reescribir el método que heredó de frigorífico, mostrar datos, ¿sí? Quiero reescribir este método. Entonces, o intentar, porque yo he dicho que no se va a poder porque final. Yo declaro un método public string era, a ver, public string, mostrar datos. Y allí, no sé, intentaría hacer algo. System out println, un frigorífico A no tiene datos, por ejemplo. Cualquier cosa. Fíjense que me dio un error. ¿Cuál es ese error? Me dice, mostrar datos en frigorífico A no puede, me borra, no puede, un minuto, sobreescribir al método, no puedo override, sobreescribir al método mostrar datos en la clase frigorífico. ¿Lo ven? Me da un error y me dice, el método reescrito era un método final, un método constante en la superclase. Entonces usted no lo puede sobreescribir. Conclusión, nada de esto, yo debería borrar toda la clase frigorífico A y directamente hacer a la clase frigorífico final, como la habíamos declarado antes, porque yo quiero que sea una hoja, al igual que remolque, en mi jerarquía de herencia. Sin embargo, la clase auto sí la voy a dejar que no sea final para que eventualmente después este modelo pueda crecer, esta fábrica pueda crecer creando distintos tipos de autos. Y para cada subtipo de auto, a su vez, puede reescribir o implementar un método particular para mostrar datos o no. La decisión de qué métodos dejo como finales y qué métodos no dejo como finales depende del modelo, del caso de uso en particular, de lo que se necesita. Bien, en definitiva, la clase pasada ya vimos atributos y métodos de clase, formas de acceso y constructores de clase, esta clase lo hemos repasado. Vimos clases y métodos constantes, hemos vuelto ahora sobre ese tema y vimos todo el manejo de excepciones y hemos vuelto ahora sobre ese tema. Con esto estamos bien con el dictado de los temas, así que por hoy me voy a detener aquí para no hacerla más larga y agregarles más cosas al modelo y que tengan una semana para masticar esto. Y la clase que viene ya vamos a ver persistencia de objetos e interfaces, que es este tema que ustedes me decían que no habíamos avanzado todavía porque está previsto luego de ver persistencia y ver todo esto que estábamos viendo, ¿sí? Y herencia múltiple. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran consultarme antes de dejar de compartir pantalla. Yo, profe, tengo una duda sobre el código. Sí. Cuando estaba mostrando la diferencia entre super, que era la parte del constructor, la frase de camión, creo. No, en ese no. ¿En qué clase? Ay, no me acuerdo porque dije, le voy a preguntar en el momento para no olvidarme y no le pregunté. Tomen nota. A ver, primera pregunta, ¿era cuando usamos la referencia super y la referencia dis o cuando usábamos super para llamar al constructor de la superclase? Para llamar al constructor, ajá, para llamar al constructor. Bueno, a ver, eso profe, es lo en mismo esa clase, en esta clase no voy a usar super porque es la máxima, la superclase más superclase de la jerarquía. No, pero a ver si puedo bajar un poquito más. Ahí era era el constructor sobrecargado. Eso, cuando sí. era dis, no era super, perdón. Este dis, fíjate, está llamando ¿qué dice dis? Dis siempre es una referencia al propio objeto. Vos estás construyendo, en este caso, un objeto del tipo vehículo, ¿sí? ¿Está? Yo estoy construyendo un objeto del tipo vehículo. Voy a pasar una marca, un propietario y un motor.
Con esto yo directamente podría haber dicho, bueno, a la marca de este vehículo asignarle M y hacer algo acá. Pero yo ya tengo otro constructor que definí antes, que es este, que recibe marca, título, motor, chasis e inicializa los atributos. Claro, profe, Entonces ese digo, era bueno, en mi duda, que usted, o sea, le pasa los parámetros que recibe el constructor vehículo, o sea, el original, que digamos, que es claro, marca, el título, marca, el título, el el motor motor, y por y el qué, número de chasis. claro, pero ¿por qué le pasa acá? Eso era mi duda, ¿por qué Ah, hizo eso? fue un recurso que yo usé para recordarles el uso de las variables de clase. A ver, en el número de chasis, o para construir el chasis, vos tenías que mandar un número de chasis que era un entero, ¿sí? Entonces yo acá estoy pasando un entero, cualquiera. ¿Qué entero Claro, estoy pasando? Y tomé la variable de clase can vehículos. ¿Te acordás que can vehículos era una variable de clase, una variable estática, que habíamos definido y que cada vez que se construía un vehículo, arrancaba en 0 y cada vez que yo construía un vehículo iba incrementando en 1, ¿sí? Entonces yo sé que si he construido 6 autos, can vehículos va a estar en 6. Si he construido 6 autos, no, 6 vehículos, sean autos, remolques, lo que sea. Si he construido 10 vehículos, can vehículos va a estar en 10. Bueno, dije, tomemos ese número para numerar el chasis. Nada más, el vehículo claro, sí, 1 va a sí, tener el número 1, en realidad, como lo he armado, el vehículo 1 va a tener el número 0, el 2 va a tener el número 1, etcétera, ¿sí? Pero nada, esto es pasarle un entero. Si querés, le puedo pasar claro, acá el el, valor, un valor fijo, pero todos tendrían el mismo número de chasis. Yo tomé algo que va cambiando cada vez que se construye un vehículo. bien. ¿Se entendió? Sí, sí, esa era mi duda, profe, gracias. Bueno, recuerden que esto yo voy suponiendo algunos ejemplos y premisas para ir implementando el modelo, pero hay muchas maneras de ir implementando esto de maneras más completas, digamos, ¿sí? No sé si tienen alguna otra duda, algo más. ¿No? Recuerden que no veo el chat, a ver, voy a abrir, no, no hay nada allí. Bueno, dejo de compartir pantalla.